Vamos a hablar sobre este tema. Nos acompaña hoy Adolfo Mendoza, presidente del Parlamento Andino. Gracias por estar una vez más con Levántate Bolivia. Cuéntenos, por favor, ¿a cuánto aproximadamente asciende o ascendió en todo caso por este tema de la pandemia estos últimos meses la deuda internacional de nuestro país? Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a la ciudadanía y a quienes ven el programa de Cadena A. Antes de responder a su pregunta específica, es necesario señalar que ya no es una posibilidad esta solicitud, sino una decisión por unanimidad del Pleno del Parlamento Andino. ¿Cuál es la fortaleza de esta decisión? Primero, que se trata de una decisión de un bloque de países, es decir, de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, integrantes del Parlamento Andino, y que en conjunto deciden solicitar a los organismos internacionales y a los organismos multilaterales actores que se establezca una estrategia específica con 5 puntos respecto del tratamiento de la deuda externa. Entonces, no es una posibilidad, es ya una decisión esta solicitud, y ante esta solicitud los organismos multilaterales deben generar una respuesta. Están obligados a decidir sobre la respuesta que nos tienen que dar. En relación a la pregunta que me hace sobre la deuda boliviana, en abril de este año se calculó a partir del Banco Central de Bolivia que la deuda subió a 11.000 millones de dólares. Sin embargo, a partir de todos los estudios realizados por el equipo del Ministerio de Economía en este momento, se calcula que esa cifra es muy conservadora respecto de lo que ocurrió con la deuda externa y de las razones, además, de la obtención de esta deuda externa por parte del régimen de Yanine Áñez. De acuerdo a nuestras propias previsiones, estamos hablando de entre 13.500 y 14.500 millones de dólares el monto por concepto de deuda externa que tiene en nuestro país. De todas maneras, lo significativo no es tanto el monto como la posibilidad de generar en una acción oportuna elementos que permitan apoyar la reactivación económica y, sobre todo, apoyar la inversión en políticas sociales, en educación, en salud y en cultura, obviamente centrándonos también en la reactivación económica, pero acompañando todo un paquete de políticas de Estado que nos permitan cumplir incluso la Agenda 2030 fijada por Naciones Unidas. Estamos hablando de diferimiento de pagos entre esas deudas, condonación también de intereses. Estamos hablando de varias figuras. Estamos hablando, en algunos casos, de la necesidad de diferir los pagos por 2 años, por 3 años. Esto ya se ve en el marco específico de la negociación y a partir de las características específicas de cada uno de los estados. Hay fuentes de financiamiento que admiten esta posibilidad del diferimiento de pagos, pero también hay la posibilidad de generar la condonación de los intereses en parte de la deuda externa. Y hay alguna otra característica de la deuda externa que implica incluso la posibilidad de generar un canje de deuda por desarrollo, es decir, no existiría la posibilidad de dejar de pagar de la deuda, pero los montos por intereses y por capital de este tipo de deudas se invertirían de manera obligatoria en políticas de salud, en políticas de educación, en políticas de cultura, de reactivación económica, para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Es decir, don Adolfo Mendoza, de que no es de que el país, Bolivia, está diciendo no queremos pagar lo que nos hemos prestado, sino que estamos hablando de los intereses. Y esto, ojo, queremos aclarar en torno a la pandemia, a la crisis sanitaria. No es un pedido solamente de nuestro país, sino es un pedido de varios países. Así es, pero bueno, no se trata única y exclusivamente de enfrentar la pandemia, también se trata de enfrentar la crisis económica, que en nuestro país, además,
contó con graves y perjudiciales decisiones del régimen de la señora Yanine Áñez, porque se congelaron, además de congelarse las relaciones diplomáticas internacionales, se congelaron las inversiones del sector público que permitían sostener el crecimiento económico. Pero esto emerge, Entonces, don Adolfo, principalmente de lo que pasa con la pandemia, ¿no es cierto? Desde que comenzó la cuarentena, ¿no? Emerge de la cuarentena, pero en el caso boliviano y de otros países también por la manera en que se ha trabajado en el sector económico. Hay políticas implementadas durante el último año en varios países, no solamente en el mundo andino, que evidentemente han incidido de una manera muy negativa en el comportamiento económico de nuestros países. Otro fue el escenario si es que hubiera habido un manejo adecuado en términos de política económica en nuestros países, pero en general todos los países estamos sufriendo una crisis múltiple, y a eso apunta esta decisión en bloque del Parlamento andino para generar la solicitud. Muy bien, don Adolfo, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, por darnos los detalles, y seguiremos los pasos, por supuesto, de su trabajo. Muchísimas gracias y que tenga muy buenos días. Quisiera mencionar tres elementos específicos en torno a este tema, que normalmente están entre bambalinas. Primero, esta es una demostración de cómo es posible utilizar la diplomacia parlamentaria y el lugar que Bolivia puede tener en el concierto internacional sobre este tipo de temas. Segundo, privilegiar lo común de la integración para al mismo tiempo facilitar procesos de reactivación económica. La decisión del Parlamento andino no solamente se queda en la condonación de la deuda externa y bueno, todo el paquete que hemos explicado. También se ha aprobado la necesidad que Naciones Unidas pueda crear un mecanismo permanente encargado de la definición del proceso de cancelación y reestructuración de la deuda, tomando en cuenta, uno, los objetivos de la Agenda 2030, dos, la capacidad de pago de los países, tres, la garantía de los derechos humanos, cuatro, introducir la perspectiva de género en el tratamiento de la deuda, y cinco, de las condiciones de vulnerabilidad climática en cada uno de los países. Es decir, la propuesta del mundo andino es una propuesta del mundo andino al conjunto del planeta. Por eso pedimos a Naciones Unidas la creación de este mecanismo permanente encargado de la definición del proceso de reestructuración de la deuda. Y un otro elemento adicional que es de suma importancia para nuestro país, y es que el Parlamento andino ha decidido por unanimidad que nuestros estados deben garantizar un proceso de inmunización a cero costo para la ciudadanía del uso de la vacuna. Es decir, que parte de la deuda que se va a negociar también tiene que encaminarse a definir mecanismos que permitan la utilización de recursos en la compra y transporte de vacunas de acuerdo a las estrategias de vacunación adoptados por cada uno de los estados medios, de los estados miembros. Hemos dicho no a la mercantilización, pero sí al acceso universal a la vacunación en nuestros países. Mil gracias por la invitación y siempre a la orden, estimada. Sin duda, el tema de las vacunas es una gran noticia. Don Adolfo Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenos días, son las 7 de la mañana con 20 minutos.